Entonces, empezamos hoy con una duda que es sobre el ejercicio 36, el de arriba, me imagino, ¿no? El mismo. Venga, dime. Que usted en el ejercicio en clase tomó Ujú, el vértice V como E infinito, el V o claro, el V', no me acuerdo. sí. ¿Se podría usar cualquier otro vértice para...? Fíjate que tú necesitas aquí, lo que tú estás buscando aquí es la intersección de la recta R con la cónica y no te están pidiendo nada más, ¿vale? Entonces, tú necesitas coger la recta R, pasa por el punto E, por uno de tus puntos en la cónica, tú necesitas coger un vértice necesariamente en el punto que contiene la recta cuya otra intersección quieres determinar, porque si no, no puedes resolver. Entonces, en ese sentido, tú puedes colocar el vértice V en E y luego el V' lo puedes colocar donde quieras. En clase creo que lo puse en el A y aquí, por ejemplo, está puesto en el D, ¿vale? Entonces, el vértice, uno de los vértices tiene que ir necesariamente por donde pasa la recta cuyo quieres calcular la intersección. El otro vértice, si no tienes más preguntas, pues puede ir donde quieras, ¿vale? Vale, vale, vale. Fíjate que si no Entonces, colocas el vértice en R, o sea, si no conoces el vértice en el punto E, tu recta R no te pasa por ninguno de tus vértices y por lo tanto ya no tienes la ventaja de que lo único que tienes que hacer es calcular el homólogo de un rayo, sino que tendrías que hacerlo, como vamos a ver ahora, con un problema de segundo orden que es muchísimo más complicado. ¿Vale? es que me aparecían varios rayos, no solo uno. No entiendo a qué te refieres con que te parecían varios rayos. Que yo no había puesto el vértice con V y, en Claro. el infinito. Pero es que entonces, si tú no colocas el vértice, tu recta que pase por el vértice, tú no estás, o sea, tú lo que estás haciendo ahí es decir, pinto en un momentito por aquí. Tú lo que estás diciendo es, yo tengo una cónica por 5 puntos, ¿vale? Y una recta que pasa por uno de ellos. Y en vez de colocar el vértice aquí y aquí, por ejemplo, tú lo que dices es, no, yo lo coloco aquí y aquí. Entonces fíjate que esta recta ya no estás trabajando con ella, ya no puedes decir el homólogo de esta recta en mi haz VV' me determina otro punto de intersección, porque esta recta ya no pertenece a ninguno de los dos puntos del haz. ¿Vale? Entonces, si lo ves aquí en estos 5 puntos que están los 5 puntos propios, pues lo mismo es si este punto de aquí vas y te lo llevas al infinito. ¿Vale? Vale, vale, ahora entiendo. Venga, pues Muchas gracias. seguimos. Nada, para eso estamos. Seguimos con la clase de hoy, que lo que vamos a hacer es, pues eso, seguir con el temario donde lo habíamos dejado. Si os fijáis, tenemos ahí el guioncillo de clase, en el que lo que veíamos es que necesitábamos, nos habíamos quedado aquí en las intersecciones con elementos exteriores, que no lo habíamos terminado de hacer del todo, es con lo que vamos a empezar. Y vamos a ver también, dejadme un segundito que tengo aquí, me lío con los papeles, ahí estoy. Tenemos que ver, a trabajar un poquito con cónicas superpuestas y vamos a resolver los 5 problemas con cónicas superpuestas y a ver cuánto nos da para empezar de polaridad. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, lo que vamos a empezar es a resolver el problema de intersección con una recta. Y lo voy a hacer de la manera rápida, por así decirlo, que es simplemente, pues voy a verlo en el GeoGebra. Y si alguien tiene alguna duda, pues os lo vuelvo a preguntar, entonces, os lo vuelvo a contar, mejor dicho. Si nos vamos a los apuntes, en los apuntes tenemos aquí el problema resuelto, que he hecho todo lo que está a mi mano para que fuera lo más claro posible. Y si pincháis aquí, pues esto me lleva a este problema resuelto, ¿vale? Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es una cónica dada por 5 puntos y de una recta que no pertenece a la cónica, y aquí vemos a la derecha el problema dual, que lo trabajaré ahora dentro un poquillo. Entonces, lo que hacemos es proyectar V, o sea, desde el punto V y desde el punto V', obtengo esta serie de rayos y secciono hasta obtener esas series superpuestas en la recta. La idea que tenemos aquí es que si, aquí no puedo mover el punto A cómodamente, si la recta pasara por uno de los puntos, fijaros que ahí lo que me pasaría es que los dos puntos en las series superpuestas coincidirían uno encima de otro. Es decir, ese sería un punto doble en las series superpuestas. Y esa es la información que nosotros empleamos para trabajar. Lo que nosotros decimos ahora es que la resolución de la intersección de la cónica con la recta es equivalente a determinar los puntos dobles de estas series superpuestas. Y el único problema que tiene este ejercicio es que tiene muchas cosas por en medio. ¿Qué hacemos? Pues decirnos, vale, pues nos vamos a quitar todo lo que no sea necesario y decimos, tenemos las series superpuestas, que aquí he llamado las sub 1, A' sub 1, A sub 1, B sub 1, B' sub 1, C' sub 1 y C sub 1, que insisto, han venido de proyectar desde estos dos puntos de la cónica. Me voy a la circunferencia auxiliar y vértice,
hago los haces desde ese vértice para determinar las series superpuestas sobre la circunferencia y una vez más yo de vosotros esos haces los hacía ligeritos para que no se molesten mucho, determino el eje proyectivo de las series en la circunferencia, determino los puntos dobles en la circunferencia y eso me determina los puntos dobles en la recta que se corresponden con la intersección de la recta y la cónica, ¿vale? Entonces, conceptualmente es el mismo proceso que ya hemos resuelto, es la determinación de este eje proyectivo en la cónica y lo único que hay es que, pues efectivamente, si tengo todos los pasos encima, pues esto puede ser un poco liante. Pero lo que tengo que hacer es, una vez más, tener cuidadito y hacer las cosas con cariño, ¿vale? Una Fijaros que... pregunta. Dime. Pero ahí tienes dos vértices. En plan, ¿no era que tenemos que poner solo uno? Vamos a ver, en la circunferencia tenemos un solo vértice. Fíjate que los haces superpuestos desde los que yo he proyectado las series de segundo orden son únicos. Entonces, aquí tenemos dos series de haces distintos. Por un lado tenemos los haces que me definen la cónica, que son estos dos, que efectivamente tienen vértices diferentes, porque si no, no tengo yo los 5 puntos de la cónica. Y por otro lado, tengo los haces superpuestos desde un vértice cualquiera que yo empleo para determinar la solución de mi problema de segundo orden. Y este es único. Fíjate que con un solo vértice yo estoy proyectando en azul C, B y A y en morado C', B' y A'. Y esto sí que necesariamente lo tengo que hacer desde un solo vértice porque si no, no conservamos la propiedad de que los elementos están superpuestos y los rayos dobles estos que yo he determinado no se corresponderían con los puntos dobles. ¿Vale? Sí, gracias. Una de las cosas que puedes hacer, y ya esa cuestión de voluntad, el hecho de que eso te ayude o te dificulte, es colocar el vértice doble, ese que estás colocando tú, en uno de los puntos que tienes ya como vértice. De esa manera tienes el haz original que habías hecho tú para determinar la intersección con la recta y el haz que empleas para seccionar con la circunferencia es el mismo, ¿vale? Desde un punto de vista tienes menos líneas dando vueltas, fíjate que el problema completo pues queda un poquito más limpio así, pero desde otro lado pues estás mezclando cosas y a lo mejor eso te induce a confusión. Entonces ya pues para gustos los colores, como coloques tú los elementos, si prefieres colocar el vértice de las superpuestas bien separadito para que no se te mezcle nada, como he hecho yo aquí, o lo quieres colocar encima para que te quede más o menos claro. Visto más o menos, es el mismo problema que ya hemos resuelto. Una pregunta. Dispara. Es que aquí estamos viendo, digamos, la cónica y entonces sabemos los puntos de corte de la cónica con la recta, pero no tendríamos la cónica, ¿no? No, tú lo que tendrías en el problema es este de aquí. Yo te Vale, pongo la cónica para que compruebes que funciona y para que compruebes que si yo te cambio la cónica de sitio, pues da igual que... Lo único problema es que la recta se te mueve por cómo está diseñada. Pero bueno, a efectos prácticos que veas que da igual dónde está colocada la cónica, que el problema está resuelto. Pero fíjate que para todo este proceso yo no he empleado la cónica para nada. ¿Vale? vale. Perfecto. ¿Cuál sería el dual de esto? Pues lo voy a abrir aquí para poder verlo un poquito mejor. El dual de esto sería decir, yo tengo una cónica dada por 5 tangentes, tengo un punto exterior a ella y quiero determinar cuáles son las dos tangentes a la cónica desde este punto. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar siempre en la manera dual. Aquí, ¿qué es lo que hacíamos? Hacer dos haces desde dos vértices cualesquiera. Aquí, ¿qué hacemos? Hacemos dos series desde dos puntos, dos rectas cualesquiera. De tal manera que he cogido la recta S en azul y tengo aquí pues A3, B3 y C3 y la recta S' en la que tengo A3', C3' y B3'. ¿Vale? Y fijaros que lo que estoy diciendo es que cualquier tangente que yo tenga a la cónica corta a SS' en dos puntos que sean homólogos. Lo que yo estoy diciendo entonces es, si yo pongo aquí, cojo aquí lo que estoy haciendo es para que enseñaros cómo funciona. Si yo cojo un punto cualquiera a la cónica y cojo una tangente cualquiera a esta cónica, por ejemplo, esa tangente de ahí, para cada tangente que tú cojas, pues tendrá una intersección en un punto y tendremos pues ahí B con B, o A con A, o C con C, ¿vale? Es la definición tangencial de la cónica. Lo que hacemos ahora es proyectamos las series azules y moradas sobre el punto P y nos quedan esos haces superpuestos, ¿vale? De tal manera que a B' le corresponde este rayo B y a le corresponde A y a C le corresponde C, ¿vale? Fijaros que aquí tenemos unos haces superpuestos.
Si yo determino los rayos dobles de esos haces superpuestos, lo que tendré ahí será un punto y otro punto con que es homólogo de él, que están alineados y que por lo tanto se corresponden a una tangente a la cónica por el punto P. Y lo mismo me pasará con esta otra tangente por acá, más o menos, en la que yo tendré este punto aquí D en azul y este punto D' en morado, que están alineados y se corresponderán con un rayo doble. ¿Vale? Y esa es la razón por la cual eso coincide con la tangente a la cónica por el punto P. Entonces, al final, a efectos prácticos, lo único que tenemos que hacer es proyecto desde mi punto exterior estas dos series, determino los elementos dobles en esas series, pues como siempre, tengo mi circunferencia auxiliar, saco mis series superpuestas en la circunferencia, saco el eje proyectivo sobre la circunferencia y directamente los puntos dobles en la circunferencia me dan las rectas dobles en enlace. ¿Vale? Es un problema dual completamente. El principio del problema es dual. En el momento en el que ya tengo unos haces superpuestos, que es lo que yo sé resolver, lo hago siempre igual. Me voy a la circunferencia, secciono con la circunferencia y obtengo unas series superpuestas en la circunferencia, determino los puntos dobles en la circunferencia y eso me determina esos rayos dobles. ¿Vale? De tal manera que ahí tengo el problema resuelto. ¿Vale? Y para cualquier posición del punto P que yo escoja, pues esto funciona. E insisto, todo este problema lo único que tiene es que es un poquito farragoso de trazado, ¿vale? Pero es siempre equivalente a determinar los rayos dobles en un haz o los puntos dobles en una serie superpuestas. Y lo único que tengo que hacer es ir con cuidadito y asegurarme de que lo hago paso a paso. ¿Alguna duda con estos problemas? Bueno, pues si no hay más dudas con estos problemas, vamos a pasar a la siguiente parte, que es tratar las cónicas como series superpuestas. ¿Vale? Hasta ahora lo que hemos estado haciendo, como hemos visto en este ejercicio de aquí, es decir, bueno, pues si yo tengo una cónica dada por 5 puntos, lo que estoy haciendo es decir, bueno, pues cojo los dos de esos puntos como vértices y determino la cónica como haces, dos haces proyectivos. Pero el siguiente paso que puedo dar, o lo siguiente que puedo ver, es que, ¿por qué no veo aquí esto? Vale. Lo siguiente paso que puedo decir es, bueno, pues voy a imaginarme yo que voy a tratar esa cónica como elementos superpuestos. Es decir, yo voy a pensar que voy a coger una cónica como base de unos puntos A, B y C y unos puntos A', B', C', y los voy a tratar como si fuera una proyectividad superpuesta. ¿Qué estoy diciendo aquí? Venga, tengo aquí A, B y C, y luego tengo también A', B' y C'. ¿Vale? ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Que yo tengo 6 puntos, ¿vale? Si yo cojo todos estos puntos, tengo unos puntos en azul, otros puntos, por ejemplo, los voy a colocar en negro, la serie ABC y la serie A'B'C'. Si yo me fijo en una cónica, la cónica pasa por 5 puntos. Si yo pase por ABC, A' y B', pues el que pase por C' o no es una casualidad. Yo no tengo control de que eso funcione. Entonces, si los puntos no están colocados sobre una cónica, la propiedad que habíamos dicho de determinar el eje proyectivo no funciona necesariamente. Vamos a comprobarlo. Yo vengo aquí y digo, venga, voy a colocar en rosa, por ejemplo, A y B. Y tengo aquí AB' y A'B me determinan un punto que yo voy a determinar y si lo hago pasar por el punto adecuado, mejor. Que ahí no ha pasado por donde estaba. Le estoy diciendo BA', ahora sí. Me dan aquí este punto de aquí, que es el punto AB. Y ahora sigo trabajando y ahora sé que esto no va a funcionar, os lo adelanto ya, y digo, venga, BC', CB', y eso me determinaría ahí el punto BC. Y sigo trabajando y saco, por ejemplo, AC', CA', y en la intersección saco el punto AC. Bueno, pues si os fijáis, si los 6 puntos que yo tengo ahí no están colocados en una cónica, entonces ese eje proyectivo ya no es un eje. Fijaros que cuanto más se separe el punto C' de la cónica, pues este punto AC se me sale
de ese supuesto eje proyectivo que yo tenía ahí, ¿vale? Esto que tendría que ser un eje proyectivo, uy, va, esto no era lo que yo quería hacer. Este eje proyectivo no es tal. Si el punto C' no está en la cónica. Sin embargo, si el punto C' sí que está en la cónica, propiedades, decimos, bueno, esto vamos a hacer que sea, en vez de ser un punto cualquiera, decimos que sea un punto de la cónica. Si nosotros hacemos que ese punto pertenezca a la cónica, entonces fijaros que sí que funciona. Los puntos AB, AC y BC están siempre alineados y siempre me definen un eje proyectivo y yo puedo trabajar sin demasiados problemas. Pero lo que os decía, yo esto lo puedo hacer con el GeoGebra. Yo en el GeoGebra puedo colocar el punto C' que pertenezca a la cónica y sin ningún problema. Pero si estoy trabajando con papel y lápiz, pues yo no puedo colocar 6 puntos y asegurar que estén colocados en una cónica. Sin embargo, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo coger este punto C' y colocarlo exactamente sobre el punto A. ¿Vale? De tal manera que yo digo que el punto A sea idéntico al punto C'. Esto yo siempre lo puedo hacer. Si yo tengo una cónica dada por 5 puntos, yo puedo colocar ese 2 puntos uno encima de otro. Y fijaros que si yo hago eso, esta recta de aquí, que es la recta AC', pasa a ser la tangente a la cónica. ¿Vale? La secante que pasa por A y C', si yo coloco A colocado encima de C', entonces esa recta pasa a ser la tangente a la cónica. Si coloco C' encima de B, entonces esta recta que yo tengo aquí, que sería BC', pasa a ser la tangente a la cónica. Fijaros que tenemos una metodología que nos permite determinar las tangentes a la cónica de otra manera distinta. Yo tengo una cónica dada por 5 puntos. Si yo coloco dos letras de dos series superpuestas, una encima de la otra, entonces eso me permite determinar con este rayo BC', puedo determinar la tangente a la cónica por el punto en el que yo coloque dos elementos. ¿Visto el concepto? Y una Dime. cosa, Dime. ¿cuál sería el vértice? O sea, respecto a qué vértice Es que tenéis aquí la no razón. tenemos vértice. Aquí lo único que tenemos son dos cónicas, una encima de la otra, y encima de una cónica tenemos los puntos A, B y C, y encima de la misma cónica tenemos A', B' y C'. Y lo único que estamos haciendo es establecer una proyectividad de series entre esas dos cónicas. No estamos proyectando desde ningún lado. ¿Vale? Ah, vale, vale. Es algo completamente diferente a lo que estábamos haciendo antes. Entonces, fijaros que si a mí me dan una cónica con 5 puntos, en realidad lo que yo tengo tengo varias opciones sobre cómo colocar esas letras. Vamos a ir a la pizarra y a ver si con un poco de suerte esto queda más o menos claro con unas pequeñas ayudas visuales que he preparado, a ver si queda claro. Nosotros lo que estamos diciendo es que tenemos por aquí una cónica, a saber dónde anda, y yo lo que tengo aquí son 5 puntos de esta cónica, ¿vale? Y lo que nosotros estamos diciendo es, nosotros tenemos por aquí 3 letras de una serie y otras 3 letras de otra serie, ¿vale? De tal manera que pues tenemos los de 10 son la A, por ejemplo, los de 20 son la B y los de 6, los dados de 6 caras, son la C, ¿vale? Y tenemos en dos colores, en azul y en rojo, de tal manera que aquí tendremos A', B' y C', ¿vale? Entonces, nosotros aquí tenemos 4, por así decirlo, cajas, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Nosotros lo que hemos visto es que la recta, si nosotros colocamos aquí, podemos colocar nuestras letras al azar, nosotros tenemos aquí esta C', si yo coloco C' junto a otro punto cualquiera, entonces la recta que une estos dos puntos infinitamente próximos se acaba convirtiendo a la tangente a la cónica que yo estoy buscando. Entonces, tengo primero que pensar cómo reparto estos puntos
y tengo varias opciones. En primer lugar, las opciones que tengo es en función de dónde quiero yo determinar la tangente. A mí me estarán pidiendo la tangente por 1, por 2, por 3, por 4, por 5. Fijaros que este método solamente me determina una tangente, con lo cual, en ese sentido, puede en ocasiones ser más sencillo que hacerlo por haces, pero me proporciona menos información. ¿Vale? Entonces, imaginaros que a mí me piden que la tangente que me están pidiendo es, por ejemplo, la tangente... ¿Alguien ha compartido? No, vale. Me están pidiendo la tangente en 2, ¿vale? Ese es lo que me están pidiendo. Bueno, pues yo sé que necesito colocar aquí 2 letras que sean de distinto color y también tienen que ser distinta letra, porque fijaros que en el proceso de resolución que estábamos haciendo, nosotros lo que tenemos son las rectas AB' o A'C o CB', nunca tenemos la recta CC'. Entonces no podemos colocar 2 letras, 2 dados iguales, 2 letras iguales, yo no puedo decir, coloco aquí C y C', o coloco B y B'. Tengo que colocar siempre 2 letras diferentes. Entonces tenemos 12 maneras gráficamente independientes de colocar estas letras en esta figura. Y distintas maneras de colocar me van a dar distintas soluciones a mi problema, ¿vale? No siempre es trivial determinar cómo colocar estas cosas. Entonces yo voy a llegar aquí y voy a decir, venga, voy a colocar A y C'. Y lo voy a ir colocando y digo, vale, pues este, por ejemplo, este prima y a su vez también aquí tenemos A, ¿vale? Y ahora coloco el resto de los puntos. Y el resto de los puntos, si os fijáis, pues los puedo colocar donde a mí me dé la gana. Yo lo puedo colocar así, o puedo girar estas dos, o puedo colocarlo como a mí me dé la gana. Y cada colocación que yo tenga me va a quedar una resolución gráficamente diferente, pero la tangente que me va a quedar a mí es la misma. Y el problema que tiene es que algunas de ellas me van a quedar completamente fuera de la hoja y por lo tanto no me van a ser útiles, y otras, sin embargo, pues me van a quedar bien y no voy a tener mayores problemas. Entonces, venga, yo voy a colocar aquí A', sin demasiados problemas. Luego voy a colocar aquí C, a ver si acierto en una de las combinaciones que me queda más o menos bien. Luego voy a colocar B', que es esta de aquí. Y la última que me queda por colocar es B, ¿no? Sí. Yo coloco los elementos de esa forma. Y voy a quitar los dados por en medio, que era simplemente una ayuda de visualización. Bueno, pues yo ahora opero exactamente igual como estaba haciendo antes. Yo tengo ahí mis 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5, y ahora, exactamente igual que antes, pues empiezo a coger colores. Y digo, AB', esto no se ve, y BA' me determinan el punto AB. Pues tengo A'B, y AB', estoy dentro de encuadre, no, y AB' me dan este punto AB, ¿vale? Y ahora cojo otra pareja de elementos en otro color, por ejemplo en verde, y cojo B y C. Y digo, BC' y CB' me dan el punto BC. B'C y C'B. Esto es B'C, esto es C'B, me da este punto BC. Yo ya he determinado aquí este eje proyectivo. E insisto, este es el eje proyectivo de 2 cónicas superpuestas. Es el eje proyectivo de C1 y C1', donde C1 es la cónica que contiene a B y C, que es exactamente igual, está colocada encima, de C1', que es la cónica que contiene a A', B' y C'. Estoy dentro del encuadre todavía, ¿no? Vale. Entonces, fijaros que esto me determina sin necesidad de hacer nada más. Voy a coger otro color, marrón, por ejemplo. Si yo ahora cojo la otra tercera combinación de letras, que son A y C, fijaros que la recta AC' es la que yo estoy buscando porque es la que es la tangente a la cónica, pues yo digo aquí que
A'C y AC' se cortan en un punto AC que pertenece a mi eje proyectivo y efectivamente si yo cojo aquí esta recta A'C, determino su intersección con el eje proyectivo, que es este punto AC, puedo determinar aquí esta recta AC', que es la tangente a la cónica por el punto 2 que a mí me estaban pidiendo. ¿Vale? Lo primero que deduzco yo de aquí es que efectivamente las cónicas pintadas a mano no me valen absolutamente de nada, porque fijaros que esa tangente aparente que yo tengo ahí, pues no parece que sea tangente a la cónica que yo he dibujado, pero está determinada de manera exacta. ¿Vale? ¿Visto cómo funciona este ejercicio? Más o menos. ¿Puedes repetir desde dónde sacas el eje proyectivo? Es que no me ha quedado muy claro. Vale. Yo he colocado aquí dos series A, B, C en los puntos 2, 5 y 3, por ejemplo, y A', B' y C' en los puntos 1, 4 y 2. De tal manera que tengo que A es igual a C'. Y determino un eje proyectivo de la misma manera de siempre. Tengo A'B con AB' me da un punto AB, que pertenece al eje proyectivo. CB' y BC' me dan este punto BC que pertenece al eje proyectivo. Pues ya tengo el eje proyectivo determinado. ¿Vale? Y ahora digo, vale, pues AC' entre C y A' y AC', que es esta recta de acá, también tienen que cortarse en un punto del eje proyectivo. Y como A está justo encima de C', la recta que los une es la tangente a la cónica. ¿Más o menos? Sí, gracias. Una pregunta. Dime. Pero aquí entonces solo podemos conseguir una tangente, ¿no? En vez de dos. Efectivamente. Este método es más caro desde el punto de vista... No, es más caro. Te lo voy a decir. Este método al final solamente lo vas a emplear en un caso. Yo te lo voy a hacer en todos los casos para que veas un poquito cómo funciona, pero es un método que, primero, solamente te da un punto, con lo cual solamente te da una tangente, con lo cual estás trabajando bastante para obtener solamente una tangente, mientras que si coges dos vértices, obtienes dos tangentes de gratis. Segundo, este método no te vale para determinar intersecciones de una recta que pase por un punto, con lo cual, si te dan un problema de ese estilo, este no es el método a seguir. Sin embargo, vamos a ver que en los 6 problemas que vimos el otro día, 5 puntos, 4 puntos una tangente, 3 puntos y 2 tangentes, esta metodología te permite resolver el tercer problema que no llegamos a resolver con 2 rayas. Entonces, es muy cómodo para ese último método. ¿Vale? Pero efectivamente, es más o menos el mismo trabajo y sacas menos rédito de ese trabajo, con lo cual, pues quizá no es la mejor de las ideas para este caso en concreto. Además, lo que os estaba diciendo, para este problema, vuelvo a compartir, creo que alguien se ha dejado el micro abierto. Para este problema de aquí, si yo me vengo a los apuntes y bajo un poquito para acá, tenéis series superpuestas. Aquí lo tenemos. Lo que os decía, yo tengo 4 puntos, tengo las dos series colocadas una encima de otra, pincho por aquí, pincho por acá, saco el eje proyectivo, determino el otro rayo y eso es la tangente. Bueno, pues lo que os decía, en función de cómo coloquéis los puntos, tengo 12 soluciones gráficamente independientes. Es decir, si yo muevo los dados dentro de las cajas, me van quedando distintas soluciones y, bueno, pues esta está muy bien, porque me queda todo más o menos bien. La quinta solución que yo tengo aquí y esta también, pero esta de aquí, fijaros que si cogéis los puntos mal colocados, entre comillas, pues se os va todo a tomar viento, el eje proyectivo os queda lejísimos y es difícil trabajar. Este tampoco queda demasiado bien, etcétera. Entonces, lo que os decía, esta metodología no es demasiado buena si yo tengo los 5 puntos separados. Si yo tengo los 5 puntos separados, no me termina de convencer este elemento. Pero vamos a ver que en cuanto más puntos tenga uno encima de otro, mejor queda esta metodología. En cualquier caso, por aquello de hacerlo, de ser completo, vamos a resolver los 5 problemas de esta manera. ¿Vale? Hemos resuelto el problema de 5 puntos. Vamos a resolver el problema de 5 tangentes, es el problema dual. Entonces borro este de aquí
Y estos los voy a colocar más o menos en una posición en la que quede más o menos bien y vamos a trabajar con ello. ¿Vale? Entonces vamos a colocar aquí 5 tangentes. Y las 5 tangentes, la cuestión aquí es que para cuando trabajéis con problemas de cónicas proyectivas, cuando queráis haceros un monillo y aseguraros que más o menos todo os entra dentro de la hoja, lo que tenéis que acordaros es que las cónicas proyectivas son bastante satánicas, ¿vale? Entonces lo que hacéis es os pintáis un pentagrama y de esa manera tenéis 5 rectas y todos los cortes de la recta os quedan más o menos en una posición favorable, ¿vale? Entonces yo hago esto y digo, vale, yo tengo estas 5 rectas que yo aquí nombro, pues una vez más, 1, 2, 3, 4 y 5 rectas, ¿vale? Y yo quiero determinar el punto de tangencia en la recta número 4. Me están preguntando, ahora tengo el dual, que es el de 5 tangentes, y me están preguntando por cuál es, por ejemplo, el punto de tangencia en 4. Misma idea, yo tengo 5 cajas, 5 rectas, y dentro de esas cajas yo tengo que repartir los nombres adecuados. Es decir, yo vuelvo a tener aquí A, B y C, y tengo otra vez A', B' y C', y tengo que repartir mis elementos dentro de esos puntos, ¿vale? Entonces, tengo que decidir cómo lo hago. Si a mí me están pidiendo que coloque la tangente en 4, pues yo necesariamente en esa tangente en 4, en la número 4 aquí, yo tengo que colocar 2 letras. Por ejemplo, voy a colocar aquí C' y A. Coloco los 2 elementos uno encima de otro y digo, esta tangente en 4 es la recta A y a su vez es la recta C'. ¿Vale? Y ahora tengo que seguir repartiendo. Pues puedo repartir aquí y decir, vale, pues esto es A' y esto es B'. Este lo coloco aquí y este lo coloco aquí. Y ahora tengo que repartir los otros dos y digo, vale, pues puedo llamar a esta de aquí, la llamo C. Y a esta de aquí la llamo B. Y una vez más, tengo 12 maneras distintas de repartir estas letras y en función de cuál elija yo, me va a quedar una cosa más cómoda o más incómoda de trabajar. Bueno, pues ya he decidido repartir y ahora simplemente es cuestión de ir trabajando exactamente igual que hemos hecho antes. Lo que pasa es que este es el problema dual. Entonces, volvemos a trabajar aquí y digo, por ejemplo, A, B' y BA' me determinan la recta AB. Cojo la recta A con la recta B', este es AB'. Cojo la recta A' con la recta B, a ver, la recta A' con la recta B, ¿esto lo he hecho bien? Ah, no, no lo he hecho bien. Efectivamente. ¿Ves? Hay que tener cuidado. Entonces hemos dicho que es A con B' es esta de aquí, ¿no? AB', correcto. Sabía que no lo había hecho bien porque me quedaba la recta 5 otra vez, con lo cual no podía ser. Esto es AB' y ahora tengo A' con B, que es esta de aquí, y esto es A'B, y esta es la recta AB. ¿Vale? Y con otro color cojo A y C no, pues B y C. BC' y CP' me determinan la recta BC. C' con B, B' con C, me da la recta BC. Yo tengo aquí determinado este centro proyectivo. Una vez más, es el centro proyectivo de dos cónicas que están colocadas una encima de otra, que es C, que contiene a esos 3 rayos, exactamente igual a la cónica C', que contiene a esos 3 rayos. ¿Vale? Entonces es el centro proyectivo entre una cónica y la otra. ¿Vale? Y ahora lo único que tenemos que hacer es terminar con las rectas aquí. Y digo yo, bueno, pues me quedan AC' y CA', se cortan
o sea, definen la recta AC que tiene que pertenecer al centro proyectivo. Pues aquí tengo C y A', esto de aquí es CA', eso me determina inmediatamente la recta AC y la intersección de estas dos rectas A y C', que están infinitamente próximas, tiene que ser ese punto AC', que coincide exactamente con la tangente, el punto de tangencia por 4 que me estaban pidiendo. ¿Vale? Entonces, fijaros que si escojo bien los puntos en las series superpuestas, una línea, 2 líneas, 3 líneas, lo que me queda este problema. Una duda. Dime. Yo no he entendido muy bien lo de las dos cónicas y que el centro proyectivo sea de las dos cónicas y eso. Vale, lo que estamos haciendo aquí es decir, yo voy a colocar, yo tengo una cónica C y en esta cónica yo tengo 3 tangentes, C, B y A, ¿vale? Y tengo otra cónica colocada justo encima, ¿vale? Donde yo tengo esta tangente B' y esta tangente A'. Y lo que te estoy diciendo es, tengo otra tangente que está aquí infinitamente próxima, que es esta de aquí, C'. De tal manera que lo que yo te estoy diciendo ahí es que la recta A, que es tangente a mi cónica, y la recta C' están tan cerquita una de la otra que en su intersección en el fondo es el punto de tangencia en la cónica. ¿Vale? Eso es lo que tú estás diciendo. Claro, Entonces, claro, pero al final la cónica que la definen 5 elementos, ahí tienes 3, ¿no? Por cada no, cónica. no, porque lo que estás diciendo es que las dos cónicas son iguales. Ah, De vale, tal manera vale. que tienes 3 elementos en la serie azul y 3 elementos en la serie roja y haces que un elemento coincida con el otro y de esa manera acabas teniendo los 5 elementos que tú necesitas. ¿Vale? Lo que tú me estás diciendo es, estos 3 puntos no determinan, o estas 3 rectas no determinan una cónica, estas otras 3 rectas tampoco determinan la cónica, pero si tú dices, vale, estas dos cónicas son iguales y además estos 2 puntos están uno encima del otro, estas 2 rectas están uno encima del otro, pues ya tienes ahí tus 5 datos. ¿Vale? Y entonces, lo que vimos el otro día, más o menos de pasada, es que si yo tengo una circunferencia, por ejemplo, si yo tengo una circunferencia, en esta circunferencia yo puedo tratar los puntos de la circunferencia como dos series superpuestas. Lo hemos estado trabajando mucho. Es decir, vale, yo tengo aquí A, B y C y tengo aquí A', B' y C', y yo puedo determinar el eje proyectivo, bla, 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 sin ningún problema. Y en una circunferencia yo puedo hacerlo porque yo puedo colocar puntos en una circunferencia sin necesidad de trabajar nada más. Y os dije también, esto funciona exactamente igual para el problema dual. El problema dual en el que tú tienes esta recta A, esta recta B y esta recta C, por ejemplo, y aquí tienes A', B' y C'. Tú puedes utilizar estas dos circunferencias como bases, sacar el centro proyectivo y determinar homólogos dentro de esa proyectividad de la misma manera. Bueno, pues igual que nos vale para circunferencias, nos vale para cónicas. Tú puedes ser que la cónica sea tu base de tu haz. En vez de que todas las rectas de tu haz pasen todas por un mismo punto, que en el fondo es una cónica degenerada, lo que haces es que todas las rectas de tu haz son tangentes a la misma cónica. ¿Vale? ¿Más o menos? Sí, sí, gracias. Vale, bueno, pues entonces, estos problemas, si los vemos así, simplemente sobre 5 puntos o 5 tangentes, pues la verdad, si os soy sincero, no me aportan mucha información. Solamente saco un punto de tangencia o una tangente y me dan menos, me ofrecen menos información por el mismo trabajo. De tal manera que si a mí simplemente me dan 5 rectas o 5 puntos,
yo no los haría como series superpuestas. Sin embargo, vimos que en los problemas híbridos, recordamos aquí nuestra matriz de problemas, nosotros veíamos por acá que podíamos tener o bien 5 puntos y su dual, que son 5 rectas, o podíamos tener 4 puntos más una recta, o podíamos tener 4 rectas más un punto, que es otra vez su dual, o podíamos tener 3 puntos más 2 rectas, o podíamos tener 3 rectas más 2 puntos, ¿vale? Esta era la matriz de problemas que habíamos visto el otro día que podíamos resolver. Y el último problema ni siquiera lo llegué a resolver utilizando haces o series, porque os dije que al final era más farragoso. Bueno, pues en el fondo, este de aquí arriba, como acabamos de ver, yo lo haría por haces o series. Obtengo información adicional. Me permite determinar otros elementos de manera sencilla. Sin embargo, como vamos a ver ahora, esta versión de aquí abajo queda súper sencillota si la hacemos como elementos superpuestos. Y lo que vamos a ver es este de aquí en medio, pues qué opciones nos quedan. ¿Vale? Perdón, dime. una pregunta. Cuando hablas sobre que nos aporta información extra, ¿se refiere a que, por ejemplo, con haces, si yo saco un punto de tangencia, también me sale... Otro punto de tangencia gratis. Sí, pero me refiero, aparte de eso, ¿me sale de gratis también la dirección de la tangente? Bueno, no sé a qué te estás refiriendo aquí. Si tú tienes 5 rectas, ¿vale? Que es el problema en el que tú estás hablando. Si yo te doy 5 rectas y tú te determinas el eje proyectivo entre esta S y esta S', sacas aquí un T sub 1 y un T sub 2. Sacas 2 tangentes de gratis. La dirección de las tangentes ya las tenías. No sé a qué te refieres. Luego puedes tener el problema dual. Si tienes 5 puntos y te sacas el centro proyectivo, sacas directamente 2 tangentes. A eso me refiero que sacas un punto extra de gratis. Si lo haces como series, como haces o series normales y sacas el centro proyectivo de esos haces o esas series, sacas 2 tangentes o 2 puntos de tangencia directamente. Si lo haces como superpuesta, solamente sacas uno. ¿Vale? No sé si era esa tu pregunta. Sí, vale, gracias. Venga, entonces, vamos a ver trazados para los otros elementos. Imaginaos que yo tengo aquí este problema en el que yo tengo aquí P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub 4 y a mí me dan aquí esta T sub 1. Y ahora me están preguntando por T sub 2. Vale, pues fijaros que lo que yo tengo aquí son 4 cajas una vez más. Voy a haceros una encuesta rápida mientras seguimos. Contestarme, por favor, en el chat acerca de la colocación de las letras. Tenemos 4 cajas, que son las cajas 1, 2, 3 y 4. Bueno, pues mayormente parece que los dados ayudan. Volvemos a pensar en que volvemos a tener nuestras letras, de tal manera que tenemos ahí los A, B y C, A', B', C'. Entonces, fijaros que en este caso, ¿dónde tendremos que tener dos elementos? Tendremos que tener 2 elementos en la caja número 2, que es la caja donde yo estoy buscando mi tangente. Pero también tendremos que tener 2 elementos en la caja número 1, porque en la caja número 1 yo conozco tanto una tangente como un punto de tangencia. Entonces, una vez más, tenemos que repartir aquí 2 colores y 2 dados diferentes, aquí 2 colores y 2 dados diferentes, y aquí tendremos que colocar los dados que me sobren. De tal manera que yo puedo colocar, por ejemplo, esto y esto, y esto y esto,
Y ahora pues puedo colocar a estos dos aquí como yo quiera. De tal manera que aquí tengo dos dados distintos de colores diferentes, aquí tengo dos dados distintos de colores diferentes y aquí tengo dos dados cada uno como caiga. ¿Vale? Una cosa. Dime. El punto P', no, P1, P1, P2, P3, P4, sí. el P1 ¿lo pusiste tú aleatorio Esto o es el ven? enunciado. A ti te dan, estoy con este problema, 4 puntos y una Vale. recta. Sí, Entonces, sí. ¿cómo los colocas? Pues colócalos a voluntad. O sea, cada ejercicio que te darán te los darán de una manera distinta. Pues imagínate que te los dan así, ¿vale? ¿Y ese punto de tangencia también o no? Claro, De tú esa fíjate que te recta. tienen que dar la cónica definida. Entonces, la cónica te la tienen que dar por 5 datos. 4 puntos y una tangente que pertenezca a uno de los puntos, ¿vale? Y te piden otra tangente diferente. Pues ese es tu enunciado. A ti te están dando, venga, me gusta que me obliguéis a hacer las cosas bien, te dan una cónica que está definida por P1, P1, P2, P3, P4 y T1, donde T1 pertenece a P sub 1 y me están preguntando T sub 2. Ese es mi enunciado. ¿Dónde colocas esto? Pues colócatelo como quieras. Estamos haciendo un enunciado de ejemplo y a partir de aquí es trabajar un poco. ¿Vale? ¿Listo? Pero una pregunta. Dime. ¿P sub 1 es el punto de tangencia o es un punto cualquiera de la recta T sub 1? Es un punto de paso. Si es un punto que pertenece a la cónica y T1 es la tangente a la cónica, pues si la cónica tiene que Vale. pasar por el punto P1 y tiene que ser tangente a la recta T1, eso quiere decir que, si es que estaba empleando esta nomenclatura, pero al final he decidido que como esto también es un medio audio, estar hablando y esto es una T minúscula, tangente. Que si llamo a los puntos P en vez de llamarlos T mayúscula, como vosotros de audio no sois capaces de distinguir cuando digo T mayúscula y cuando digo T minúscula, pues he decidido que llamaba a los puntos P en vez de llamarlos T. Pero son puntos de tangencia también, son puntos de paso y evidentemente habrá una tangente que pase por ese punto de paso en el que la cónica será tangente. ¿Me explico o estoy liando las cosas más de la que ayudo? Sí, sí. Vale, pues entonces le vuelvo a llamar P1 por aquello de que distingáis fácilmente cuando estoy hablando de punto y cuando estoy hablando de recta. ¿Vale? Entonces, ahora si os fijáis, pues en realidad tampoco tenemos muchas opciones para cómo calcular, cómo determinar estos puntos. Yo aquí tengo que determinar 2 y aquí tengo que determinar 2. Quiero recordar, no sé si salían 2, 3 o 6 combinaciones diferentes, porque al final, si vosotros cambiáis los 2 de 20 por los 2 de 6, pues al final gráficamente esto me queda más o menos igual. Entonces no tenéis demasiadas maneras sobre cómo colocar estos puntos. No queda demasiado complicado. Entonces yo lo que voy a hacer es decir, bueno, pues voy a colocar aquí, por ejemplo, el punto A, voy a colocar aquí el punto B y voy a colocar, por ejemplo, aquí el punto C. Esto es como lo estaba haciendo, no, pues venga, vamos a ponerlo exactamente igual, A, C y B, correcto. Y luego voy a colocar los demás puntos y voy a colocar aquí el punto, no, aquí me gusta el C, que me lío. El punto C', aquí voy a colocar el punto A' y aquí voy a colocar el punto B'. De tal manera que cada una de las 4 cajas que yo tengo aquí, 2 de ellas contienen 2 dados distintos y los dados que están en la misma caja no comparten color y no comparten letra. ¿Vale? Y ahora simplemente, pues exactamente igual que antes, empiezo a trabajar. Pero, pues tengo parte del trabajo hecho. Yo digo A'B y AB' me definen un punto AB que pertenece al eje proyectivo. ¿Y qué pasa? Que la recta A'B es directamente T1. Porque como A' está colocado encima del punto B, la recta que une dos puntos infinitamente próximos me queda la propia tangente. ¿Vale? Cojo aquí AB' y aquí tengo mi punto AB. ¿Vale? Sigo trabajando con B y C, que son los otros dos que tengo. B'C y CB' me dan un punto BC. Y yo cojo aquí y digo B'C, y esto me va a quedar impropio, pero no pasa nada. B'C, C'B, esto me da un punto
BC, que me queda en el infinito en este caso por cómo lo he colocado, pues es lo que os digo, si elegís las letras de una determinada manera, esto os puede quedar colocado un poco extraño. No pasa absolutamente nada. ¿Que me queda en el infinito? Pues me queda en el infinito. Tengo ahí mi eje proyectivo. ¿Vale? Y ahora termino de trabajar con la última combinación y me vengo para acá. Estoy viendo que no me está entrando todo en la hoja. A ver si así más o menos, efectivamente. Y la última combinación que me queda es A'C y AC'. Me dan un punto AC que pertenece al eje proyectivo. Y tengo que A'C, que es esta de aquí, me da este punto AC, me da esta recta AC', y esta AC' era la tangente que me estaban pidiendo. ¿Vale? Más o menos. Una pregunta. Dime. ¿Por qué colocábamos en P1 y en P2, o sea, sí, los dobles puntos? Fíjate que tú necesitas colocar, lo que yo estoy diciendo para trabajar con todos estos problemas es, imagínate que esta es la cónica en la que nosotros estamos trabajando, ¿vale? Y tú lo que tienes es un punto aquí, B, por ejemplo, y un punto A', que están infinitamente próximos, ¿vale? ¿En qué se convierte la recta A'B? En la tangente. Entonces, tú necesitas, donde conozcas una tangente, necesitas tener dos letras una encima de la otra. Vale. Entonces, T1 la conocías, pues aquí necesitas tener dos letras una encima de la otra. T2 Vale. es la que tú buscas, pues necesitas tener dos letras una encima de la otra. Ah, vale. Gracias. Nada, perfecto. ¿Listo? ¿Alguna duda más o hacemos el dual de este? Venga, vamos a hacer el dual de este en un momento. Nadie quiere preguntar nada. A la de 1, a la de 2, a la de 3. Pues me pongo a borrar. En este caso, ¿cuál es más útil? Yo, si me dan los datos fluideros de esta manera, seguiría tirando a acceso series, ¿vale? Porque una vez más tenemos el grado de libertad de cómo colocar los datos, pues tampoco me parece que ayude demasiado a que esto quede. Tengo esas 4 tangentes, ¿vale? Y las vuelvo a nombrar. Esta es una, esta es 2. Voy a poner 2 aquí, que me gusta más. Esta es 2, esta es 3 y esta es 4. Y me dan aquí este punto P1. Me dan una cónica por T1, T2, T3, T4 y el punto P1, donde, una vez más, T1 pertenece a P1 y me están preguntando por P2. ¿Vale? Misma idea. Tengo todas mis letras y yo las tengo que colocar. ¿Dónde tengo que colocar dos letras necesariamente? En la caja número 1. En la caja número 1 yo tengo tanto punto como tangencia. Entonces yo tengo que colocar dos elementos en mi caja número 1. ¿Dónde me están preguntando un punto de tangencia? En la caja número 2. Pues en la caja número 2 yo tendré que colocar dos elementos diferentes. Y ahora ya las otras dos elementos los puedo colocar un poco donde yo quiera. ¿Vale? Y esta es la idea, no tiene mucho más. Tienes, una vez más, varias opciones independientes de cómo colocar estas cosas y en función de cómo los elijas, pues te sale un poquito distinto, pero al final yo digo, bueno, pues a este le llamo a este le llamo C, por ejemplo, y a este le llamo B. Y exactamente igual, aquí coloco, colocarlo así. No, así no lo puedo colocar, ¿sí? A este le llamo B. Por cierto, estoy utilizando rectas, esto tiene que ser minúscula. A este le llamo B,
a este le llamo prima, a este le llamo a prima, y a la última recta que me queda por aquí, que este t sub 4 está aquí. ¿Veis? Esto es un argumento para hacerlo de las banderitas, porque si no, aquí cada una se llama de una manera, ¿no? No la he liado de ninguna forma. Si en algún momento hago alguna gilipollez, me avisáis, que para eso sois espectadores expectantes en vez de simplemente público. Vale. Imaginemos que lo he hecho bien, con un poquito de suerte, ¿vale? Sobre la T sub 1 coloco A y B', sobre la T sub 2 coloco C y A', y luego pues la B y la C' que me quedan las coloco en las otras dos rectas, pues un poco como sea, sin mayor criterio. Las puedo colocar así o las puedo colocar así y me dan construcciones levemente distintas, pero el concepto es el mismo. Y una vez más, yo tengo aquí dos haces, de tal manera que tengo el haz sobre la cónica, tengo un haz que contiene aquí la cónica prima, que contiene A', B' y C', y exactamente encima del anterior tengo la cónica que contiene A, B y C, y lo que estoy determinando es el centro proyectivo que me relaciona a esos dos haces, que en vez de tener como base cada uno de ellos un punto, tienen como base la misma cónica una encima de la otra, ¿vale? Y por lo demás actúo exactamente igual de siempre. Yo digo aquí, digo, bueno, pues yo tengo AB' y BA', me determinan una recta AB. Pero ¿qué pasa? Que AB' es la intersección entre T1 y T1. ¿Vale? Como tengo los dos elementos colocados uno encima del otro, la intersección entre A y B' me da directamente el punto P1. La intersección entre B y A' me da este punto BA', y esto me determina la recta BA. Cojo ahora B, C' y CB' me determinan la recta BC. Venga, vamos a ver si no la logro, no la lío. B' con C, C' con B, lo he hecho bien, C' con B, correcto. Me da la recta BC. Centro proyectivo entre estas dos cónicas. Y lo único que me queda es AC' y CA', donde yo sé que CA' es ese P2 que a mí me estaban pidiendo, que es la gracia, se juntan en una recta AC que pertenece también al centro proyectivo. Entonces tengo A con C', recta AC, punto A'C, que coincide con lo que me estaban pidiendo. ¿Listo? ¿Alguna duda con el problema dual? Disculpe, Dime. ¿puedes repetir por qué ha puesto en P1 a B'? Vale, lo que yo estoy diciendo aquí es, imagínate que esta es mi cónica, ¿vale? Y yo lo que te estoy diciendo es, bueno, pues esta es B', y tienes por acá infinitamente próxima A. Si yo tengo estos dos elementos pegados el uno al otro, ¿en qué se convierte esta intersección de estas dos rectas? Pues lo que se acaba convirtiendo es en el punto de tangencia entre las dos rectas. ¿Vale? Si yo tengo estas dos rectas, esta B' y la recta A, y se van colocando en el momento en el que estén una exactamente encima de otra, la intersección entre ambas se convierte en el punto de tangencia. Entonces, como yo aquí tengo una tangente y su punto de tangencia asociado, necesito colocar dos rectas una encima de la otra, para que la intersección entre esas dos rectas A y B' sea el punto de tangencia que me han dado.
Por eso, en el punto 1, donde yo conocía dos datos, que es una tangente y un punto de tangencia, en esta caja yo necesito colocar dos dados distintos. ¿Vale? Vale, gracias. Y esta pregunta es la dual de la pregunta que me ha hecho tu compañero anteriormente. ¿Vale? Es exactamente la misma pregunta con exactamente la misma respuesta. Y me gusta que las hagáis para que veáis que es exactamente lo mismo. ¿Vale? Es un problema completamente dual. Venga. ¿Alguna pregunta más con respecto a esto? Bueno, pues vamos a pasar al último tipo de problemas, que es el problema en el que, como vais a ver, hacerlo por superpuestas es lo más cómodo posible. Fijaros que os recuerdo muy rápidamente, esto sigue siendo cierto, va a seguir siendo cierto, os recuerdo muy rápidamente que lo que nosotros estábamos diciendo antes es que si yo aquí tengo P sub 1 con su T sub 1 y aquí tengo P sub 2 con su T sub 2 y aquí yo tengo un P sub 3, para resolver este problema por haces, yo tengo necesariamente que decir, vale, pues yo coloco, esto no lo copiéis porque simplemente estoy recordando qué es lo que tendría que haber hecho de la otra manera. Yo coloco aquí V y V'. Eso me determina aquí el centro proyectivo entre V y V'. Con ese centro proyectivo me saco una pareja de homólogos, la que sea. Saco esta recta de aquí, trabajo un rato, evidentemente no me vale hacerlo a mano, pero trabajo un rato y me saco aquí este punto P4. Y una vez he sacado el punto P4, lo que hago ahora es decir, bueno, pues ahora trabajo aquí con este V segunda, saco el centro proyectivo entre V y V segunda y eso me determina la tangente por P sub 3. Esa es la manera que teníamos anteriormente de resolverlo, que me he negado a hacerla simplemente por laboriosa. ¿Vale? Pero yo sería capaz de resolverlo así. Vamos a ver cómo queda esto si yo lo hago como superpuestas. Tengo esto aquí, tengo esto aquí, tengo esto aquí, P sub 1, P sub 2, P sub 3, T sub 1, T sub 2 y me están dando una cónica definido por P1, P2 y P3 y T sub 1 y T sub 2 y me están preguntando por T sub 3. ¿Vale? No os vuelvo a repetir lo de las pertenencias porque ya sabemos que el punto de paso y la tangente se tienen que pertenecer para poder trabajar. Técnicamente no, pero es otro problema distinto y no llegamos aquí a temario. Igual es una lástima porque es un problema súper bonito, pero bueno, en fin, que me estoy liando. Total, tenemos este problema aquí. Y fijaros que eso quiere decir que aquí tenemos tres cajas. La caja 1, la caja 2 y la caja 3. ¿Vale? Y en estas tres cajas tenemos que repartir. Mirad qué bien que no ha salido volando demasiado lejos. En estas tres cajas tenemos que repartir nuestras 6 letras de distintos colores. Bueno, pues la gran ventaja de este problema es que solamente hay una manera de colocar las cosas en el fondo. Porque como tenemos que coger un dado de cada tipo en cada caja y aquí ahora tenemos que colocar otro dado de cada tipo en cada caja y no se pueden repetir, pues en el fondo, gráficamente independientes, solo tenemos una opción para colocar estas cosas. Entonces, en ese sentido, es muy fácil de hacer. ¿Qué hago yo aquí? O digo A, B, C, y ahora simplemente roto las letras, de tal manera que este es A', este es B' y este es C'. ¿Vale? Si os fijáis, cualquier otra combinación de letras que coloquéis, al final están colocados los elementos de la misma manera. Lo único que estoy haciendo es renombrar. Pues a la B la llamo C, a la C la llamo B. Al final, gráficamente, me va a salir la misma solución y lo único que estoy haciendo es cambiar nombres de los elementos. Llamar al de 6 le llamo B en vez de C y al de 10 le llamo B en vez de D y ya está. Ya con eso sale lo mismo. Una duda. Vale, dime. La única condición es que no se repitan las letras, ¿no? Que no se repitan las letras y que no se repitan los colores. Tú no puedes hacer esto. Vale, vale. Sí, ¿Vale? bueno, claro. Vale, vale. Entonces tú necesitas que no se repitan las letras y no se repitan los colores, o en este caso los primas con los no primas. ¿Vale? Mientras hagas eso, puedes colocarlo como a ti te dé la gana. Entonces, esto que nos lleva a AB' y BA', y que tenemos que en este caso BA'
es la propia tangente. Entonces nosotros tenemos que B', esto es exactamente igual a T sub 1. Porque es la recta que va entre A y B'. Y esto lo he vuelto a colocar de tal manera que se me queda en el infinito. A ver si así ya me queda más o menos bien. Poner estos problemas, que me quede todo dentro de la hoja, es mi talón de Aquiles. Esta es A'B y este es el punto B. ¿Vale? Y ahora me vengo aquí y digo, bueno, pues sigo trabajando y ahora voy a B y C. Y digo que BC' y CB' me determinan un punto BC. Y la gracia que tiene es que CB', que es esta, no, BC', esta de aquí, es T sub 2. Perdona, Dime, la recta A'B, o sea, ¿cómo ¿sí? sabes que va en esa dirección? Porque yo tengo aquí un punto P sub 1 y la tangente T sub 1. Te recuerdo que eso es lo mismo que decir que yo tengo aquí un punto P sub 1 y otro punto infinitamente cerca. El P sub 1 es el A y el punto infinitamente cerca es el B'. ¿Cuál es la recta que va entre A y B'? Pues la tangente por el punto P sub 1. Ya, pero la otra, o sea, esa es AB', pero Sí. luego la otra A'B, ¿cómo Porque va sabes que va A' así? y B. Eh, vale, vale, vale. ¿Vale? Sí, vale, ya lo veo, ya lo veo. Sí, sin problema. Vale, es que no veía ese punto. Sí, sí, no, pues cuando no se vea algo me avisáis para que lo ponga más gordo. ¿Alguna otra pregunta? Pero la recta A'B que has puesto sale del Entre A' punto y B. BC. A' es P3, B es P sub 2. Pues hago la recta que une esos dos y tengo la recta A'B. Claro, pero ahí tienes BC'. Pero yo te estoy diciendo, la recta B, el punto B, con A'. B con A' me da A'B. Sí, sí, vale, me lié, gracias. ¿Vale? Es fácil liarse. Al final vais a ver que estos son 3 líneas siempre y no queda tan extraño, pero bueno. Esta es T sub 2. Exactamente igual. Ahora tenemos que coger la recta que va entre B' y C. B' ¿qué es? P sub 1. C ¿qué es? P sub 3. Pues esta recta será la CB'. ¿Vale? Y este punto de aquí será BC. ¿Te has dejado el micro encendido alguien? Tengo el eje proyectivo entre las dos cónicas superpuestas. Y ahora lo único que tengo que hacer es terminar de resolver. Y, ¿qué estoy diciendo ahora? Efectivamente, joder, se me va a ir otra vez. No sé qué talento tengo, pero esto me queda siempre. Esta recta es AC'. Este es el punto AC. Esta recta es A'C, que coincide con la tangente que me estaban pidiendo. ¿Vale? Entonces, fijaros que esta construcción son 1, 2, 3, 4 rayas directamente. Comparado con poner vértice, sacar otro punto cualquiera que además tenéis el grado de libertad de cómo colocarlo y reducirlo a este problema de aquí arriba y luego resolver este problema de aquí arriba. Este problema es infinitamente más cómodo hacerlo simplemente como series superpuestas sin necesidad de trabajar nada más. ¿Vale? Perdón. Dime. Entonces, digamos, los ejercicios híbridos, los de 4-1 o 3-2, esos dos los hacemos, sería más fácil hacerlo de esta manera, ¿verdad? Yo te diría, el único que te garantizo que es más fácil hacerlo así es este. El de 4-1, a gusto del consumidor. ¿Vale? Vale. Pero este caso, ¿por qué este caso me gusta? Porque este caso va a ser el paso cero
para la mayor parte de los problemas de polaridad que veamos más adelante. La mayor parte de los problemas de polaridad que veamos más adelante, al final lo que vamos a ver en teoría dentro de 2 minutos, no sé cómo voy de tiempo, pero bueno, si no sigo mañana, lo que vamos a ver dentro de 2 minutos es que vamos a llegar a partir de una cónica dada por 3 datos híbridos, 3 datos, 2 de ellos híbridos, y vamos a acabar determinando los ejes de la cónica, su magnitud y su tamaño. Es a lo que vamos a acabar llegando en la siguiente parte de la asignatura. Entonces, esta metodología es la manera de dar una cónica más compacta, porque como veis aquí, determinar la otra tangente son 4 líneas, y entonces es muy fácil de hacer. Y vais a ver ahora que el problema dual es incluso más sencillote de hacer. Son 3 líneas y ya sale hecho. ¿Vale? Venga, ¿alguna pregunta más? Voy a hacer el dual. Una cosa que Dime. se pasó, el punto AB, ¿cómo lo había sacado? La recta AB, ¿te refieres? No, el punto El AB. punto AB. El punto AB es la intersección entre la recta AB' y la recta A'B. La recta AB', pues entre A y B' es la propia tangente, y entre A', que es este punto, y B tenemos la recta A'B, y eso me da el punto AB. Bueno, pero la recta A', entonces, porque La recta A'B pasa por el punto A', que es P3, y por el punto B, que es P2. vale, no, es que me estoy liando con tal línea y vale, gracias, ya está. Vamos a ver. Al final, lo que tiene estos elementos es que en el fondo lo que va a acabar pasando es que, y lo vamos a ver un poquito más adelante, tenemos otra manera de explicarlo, es que decimos la unión de estos 2 puntos con la otra tangente y la unión de estos 2 puntos con la otra tangente, ¿vale? Me da lo mismo, están alineadas en el eje proyectivo este con la unión de estos 2 puntos, que me va a quedar a saber dónde, con la otra tangente. ¿Vale? Al final lo que pasa es eso, joder, estaba fuera de plano. Lo que al final yo digo es una tangente con la unión de los otros 2 puntos, la otra tangente con la unión de los otros 2 puntos y la otra tangente con la unión de los otros 2 puntos, se cortan los 3 en el eje proyectivo. Y lo único que hago es ponerle letras para demostrar por qué está pasando. ¿Vale? Pero no es tan farragoso como parece. Al final es cuestión de hacer este ejercicio. Con que lo hagáis 2 o 3 veces, vais a daros cuenta de que sale más o menos fácil. Voy a hacer el dual, que el dual vais a ver que es muy sencillote. O sea, se ve conceptualmente más claro qué es lo que está pasando. O se ve, quizá no conceptualmente, pero sí el trazado es más sencillo. Y entonces queda más fácil de ver. T1, T2, T3, P1, P2, y me preguntan por P3. ¿Vale? Pues una vez más, tengo 3 cajas, la 1, la 2 y la 3, y tengo que colocar todas las letras. Pues lo único que digo es A, B, C, A', B', C', ¿vale? Y empiezo a trabajar. No se ve. AB', BA', recta AB. AC', no, al revés, A'C, AC', recta AC. Centro proyectivo. BC', CB'. Y este es
el punto de tangencia P3 que me estaban pidiendo. ¿Vale? Que al final es punto de tangencia con la intersección de las otras dos tangentes, punto de tangencia con la intersección de las otras dos tangentes, centro proyectivo, intersección de las dos tangentes, punto de tangencia. ¿Vale? Este punto de aquí, ese centro proyectivo, pues tiene nombre propio, porque es una propiedad lo suficientemente bonito como para que le pusieran un nombre propio. Punto de Brianchon. Me da igual, es un centro proyectivo. Lo único que estoy haciendo es estoy colocando una serie superpuesta. ¿Vale? Pero el trazado al final son 1, 2, 3 rayas. ¿Listo? ¿Alguna duda con este ejercicio hasta aquí? Y fijaros que o sea, es extremadamente sencillo de hacer como series superpuestas. No necesito prácticamente más que, pues eso, 4 líneas mal contadas y me queda más o menos fácil de hacer. ¿Alguna duda extra? Al final, fijaros que cuando tengáis 3 datos híbridos, hacerlos como superpuestas. Tenéis varios ejercicios de 3 datos híbridos en el cuadernillo, intentar hacerlos y al final es no liarse con las letras y ya está. Y en este caso ya veis que al final es que coges este triángulo y el trazado es que es muy sencillote, no tenéis ni que pensar demasiado. Si os dan esto y os dan esto así, y os dan punto, punto, no sé qué, pues es que en el fondo siempre es igual. Es este con el contrario, este con el contrario, centro proyectivo, este con el contrario, punto de tangencia P3. El trazado son siempre las mismas 4 líneas, 3 líneas de hecho, y queda muy sencillo de hacer. Y lo único que tengo que hacer es pues poner los nombres aquí, AB', BC', CA', para que esto no sea simplemente que me lo he sacado de la chistera, sino que demuestre que es lo que estoy haciendo y pongo un poquito de nomenclatura por el camino. Pero vamos a ver dentro de, pues ya probablemente en la próxima clase, que esto mismo lo podemos justificar desde el punto de vista de la polaridad, con lo cual incluso ahorro más letras. Esto lo puedo decir simplemente con un par de relaciones de polo polar y esto queda muy, muy sencillote. ¿Alguna duda extra? ¿Alguien tiene alguna duda sobre cómo resolver este problema de los 3 datos híbridos? Bueno, una cosa, al final, esto es lo mismo que decir, bueno, claro, es lo mismo que lo de determinar unas series S y S', y como lo de que las tangentes unen puntos homólogos, al final es lo mismo, ¿no? A ver, yendo de manera general, la respuesta es todo esto siempre es lo mismo, así que te voy a decir que sí, pero no tengo ni idea exactamente qué me estás preguntando, así que no sé a qué te estás refiriendo. O sea, bueno, que digo que la resolución de los problemas de este tipo que también se puede hacer con, o sea, determinando que claro, con lo que nos están pidiendo, lo de la serie, una serie es una serie S, otra es la serie vale, S'. lo podrías hacer así, tú podrías decir, esta es tu serie S, esta es tu serie S', pero aquí lo que vuelves a tener es que vuelves a tener que trabajar el triple. Tú tienes aquí S', ahí tienes ese punto y tienes una tercera serie, no, este color no se ve, tienes una tercera serie aquí, S segunda, ¿vale? Entonces tú puedes determinar el eje proyectivo, este de aquí, entre S y S'. Ahora tienes que utilizar este eje proyectivo para determinar otra tangente a la recta. La determinas como sea. Y una vez tienes esa otra tangente, tendrías que utilizar el eje proyectivo, por ejemplo, entre S' y S segunda, para determinar el punto de tangencia en S segunda. Lo puedes hacer así, pero es muchísimo más farragoso. Mientras que si lo haces así, son 3 líneas. ¿Vale? Vale. Efectivamente lo puedes hacer, pero joder, o sea, cuanto más cerca de un extremo estés aquí, más fácil es hacerlo de una determinada manera. Si estás arriba del todo, te diría que haces series, que obtienes mucho más información de gratis. Si estás en el medio, lo puedes hacer de las dos maneras, si son las dos maneras igual de trabajadoras. Lo que tienes es que si te están pidiendo una intersección por una recta que pasa por uno de los puntos, hay que hacerlo por acceso series, que al final ahorras mucho más. Y si te dan esta parte de aquí abajo, es que hacerlo como superpuestas es infinitamente más sencillo. Porque la única manera de hacerlo por acceso series es reducirlo al problema de arriba. Con lo cual es duplicar el trabajo que estás haciendo. ¿Vale? Venga. Pues con eso acabamos la parte de series superpuestas y vamos a empezar muy rápidamente 10 minutillos de polaridad, de presentación de polaridad. ¿Vale? Y os recuerdo
que habíamos visto hasta ahora de polaridad. De polaridad, lo único que habíamos visto hasta ahora es, yo os había hablado, os había dicho, bueno, pues si yo cojo dos rectas, aquí cojo dos rectas A y B, y este negro se me está yendo al carajo, a ver si esto pinta un poco mejor. Joder, pues tampoco es que pinte mucho mejor. Si yo tengo dos rectas A y B y tengo un punto P exterior a ella, vimos el otro día que nosotros podíamos determinar una serie de puntos que estaban separados armónicamente de P en las intersecciones aquí con B y A. Yo cojo aquí B sub 0 y A sub 0 y te digo, habrá un punto P sub 0 en algún sitio, de tal manera que P sub 0, A sub 0, B sub 0 estén separados armónicamente, esto valga menos 1. Y esto pasará para cualquier recta que tú cojas. Si ahora coges esta otra recta, sacas aquí B sub 1 y sacas aquí A sub 1, y esto también será cierto. P sub 1, A sub 1, B sub 1, también tendremos otro punto que sea menos 1. Y lo que hacíamos es utilizar la construcción de cuaterna armónica, un cuadrivértice completo aquí, tirirí, tirirí, para llegar a ese conjunto de puntos que cumple esa relación. Y a ese conjunto de puntos es al que llamamos la polar de P, que era esta recta de acá, la llamamos polar de P, donde este es P sub 0', este es P sub 1', y habíamos visto y habíamos demostrado que para cualquier recta que yo coja acá, para cualquier R sub n, yo tengo aquí B sub n, A sub n y P' sub n, y nosotros sabemos que P sub n, A sub n, B sub n siempre vale menos 1. Y esta es una relación armónica entre elementos. ¿Sí? Bueno, pues lo que vemos esa relación de armónica, esa relación entre elementos, el siguiente paso al que llegamos es decir, bueno, pues esto en realidad me vale para cualquier cónica. En este caso, lo que estamos diciendo es que P más A es una cónica degenerada. ¿Vale? Entonces vamos a trabajar primero un ratito con una circunferencia para ver cómo funcionan las cosas con una circunferencia y luego nos iremos a una cónica general. Y lo que vamos a decir aquí es que si yo cojo una circunferencia cualquiera, voy a intentar hacerlo incluso medio bonito. Bueno, ya ves tú cuán bonito me ha quedado. Así son mis intentos de hacer esto medio bien, más o menos, por encima. Si yo cojo una circunferencia cualquiera y yo cojo un punto, de momento lo voy a coger exterior, pero lo podría coger interior, como vamos a ver. Si yo cojo este punto P y cojo esta circunferencia, la voy a llamar circ, ¿podemos hacer exactamente lo mismo que hemos hecho aquí? Pues vamos a ver que sí. Si yo cojo aquí esta recta de acá, yo puedo tener aquí un punto B sub 0 y un punto A sub 0, y habrá un punto P sub 0 en algún lugar que cumpla que P sub 0, A sub 0, B sub 0 sea menos 1. Si hago lo mismo para este otro punto, esta recta de acá, saco aquí B sub 1, saco aquí A sub 1 y podemos volver a hacer exactamente lo mismo. Podemos aplicar aquí la construcción de un cuadrivértice completo, ¿vale? Y de esa manera determinamos esta recta de acá, que es la polar del punto P. ¿Vale? De tal manera que para cualquier recta que yo coja aquí... ¿Puedes subir un poco, por favor? ¿Así mejor? Sí, Para gracias. cualquier recta que yo coja aquí, A sub n y B sub n, me da igual en qué orden lo coja, sabéis que los pares separados armónicamente yo puedo cruzar aquí, que no hay ningún problema. Yo voy a tener aquí
este punto P sub 0, este punto P sub 1 y aquí tendré este punto P sub n, de tal manera que P sub n a sub n P sub n siempre es menos 1. Y esto se denomina una polar de un punto con respecto a una circunferencia. Si seguimos trabajando aquí, vemos dos casos límite. Uno que es este punto de aquí, en el que A sub 3 es igual a B sub 3 es igual a P sub prima sub 3. Y otro equivalente aquí, en el otro lado, que son los casos límites de rectas que interseccionan con la circunferencia, me van a determinar aquí estas dos tangentes. Dicho de otra manera, la intersección de la polar con la circunferencia me dan dos puntos y la recta que pasa por P y por ese punto de tangencia, ese punto me determinan las tangentes a esa circunferencia. ¿Vale? De tal manera que en el caso de las circunferencias que yo sé que puedo operar, la determinación de la polar la puedo hacer simplemente determinando las tangentes. O dicho de otra manera, fijaros que aquí tenemos una manera de determinar las dos tangentes a una circunferencia por un punto exterior sin utilizar el compás para absolutamente nada. ¿Vale? Y esa es una relación de polo polar, es una relación de puntos separados armónicamente. ¿Visto esto de momento? Lo que es, esto simplemente estamos definiendo una relación entre polo y polar. ¿Vale? Bueno, pues esas relaciones armónicas son muy potentes, me permiten hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque ahora lo que voy a hacer es decir, vale, pues voy a coger una circunferencia y la voy a hacer a cuchillo en vez de hacerla bonita. Voy a coger esta circunferencia de aquí. Os imagináis que es una circunferencia. Y voy a pensar en una recta cualquiera que yo tengo por aquí. Tengo esa circunferencia y esa recta. Y vamos a pensar en un punto cualquiera de esa circunferencia. Yo cojo aquí este punto P. Bueno, pues si yo me fijo en relaciones armónicas, yo puedo determinar aquí las dos tangentes y puntos de tangencia y saco aquí la polar de P y llego aquí a un punto P'. De tal manera que, como estábamos diciendo antes, yo tengo aquí dos puntos que voy a llamar D sub 1 y D sub 2, de tal manera que P', D1, D2 es igual a menos 1. Y esto lo puedo hacer para cualquier punto que yo tenga por aquí. Yo puedo coger aquí este otro punto que llamo A, determino las dos tangentes, determino la polar de A. Aquí estoy determinando las tangentes a mano, obviamente no lo podría hacer así, lo tendría que hacer adecuadamente si estuviera resolviendo un problema, pero lo que estoy llegando es a que, fijaros que para cada punto que coja yo de la recta, puedo tener que al punto P le corresponde P' y al punto A le corresponde A'. Esta propiedad de aquí nos tiene que sonar de algo y nos tiene que sonar a que esto es una involución. Esa es una relación proyectiva involutiva. De tal manera que si yo coloco aquí un punto Q, por ejemplo, coloco ahí un punto Q, yo sé que el punto Q' tiene que estar ahí, porque tiene que cumplirse otra vez más que Q' de 1 de 2 sea igual a menos 1, pues el único punto que tiene que cumple eso es ese punto de allá. Y os digo, eso me lleva a que la polar de este punto Q es esta recta de aquí que tenemos por acá. ¿Vale? Esta recta y esta circunferencia me definen una serie de involuciones, relaciones de polo polar, de tal manera que a P le corresponde P', a Q le corresponde Q', a A le corresponde A', y si seguimos tirando del hilo, si yo coloco aquí un punto B, a este le corresponderá aquí el B', y aquí tendré la polar de B
Y, si os fijáis, yo tengo aquí una serie de puntos sobre la recta que están en involución y tengo una serie de rectas que también están en involución. A esta recta le corresponde esta, a esta recta le corresponde esta. Y lo que tenemos aquí es que si esta era mi recta R original, este punto de aquí es el polo de la recta R. Volvemos a tener otra relación armónica de polo polar. ¿Vale? Tenemos una involución. Los puntos dobles de la involución son la intersección de la circunferencia con la recta y tenemos esa relación de polo polar. Y con esto ya he llegado a la hora, así que seguimos mañana con polaridad. Mañana yo creo que ya acabo, no, mañana yo creo no, mañana acabo temario en la primera clase y lo que haré en la segunda clase, pues no sé si será hacer ejercicios o hacer repaso. Yo creo que aprovecharé esa clase de 2 horas para hacer un repaso completo de la proyectiva. Quizá haremos algunos ejercicios y en la clase de problemas machacaremos completamente el cuadernillo de problemas. Fijaros que esta semana se supone que tendría que ser híbrida. Tendríamos que estar empezando ya la métrica. Probablemente dedique la semana completa a terminar la proyectiva y dejarla completamente masticada para que la tengáis bien clara, y lo que querrá decir que la métrica tendremos que ir un poquito más deprisa. Si preferís que repase un poquito menos proyectiva y que vayamos avanzando con métrica, pues se lo decís a vuestros representantes sindicales y lo apañamos. Voy a terminar la grabación, todo esto, que